Bienvenidos todos a este taller de IA generativa en educación médica. Es un taller para docentes en ciencias de la salud. Voy a hacer una breve introducción antes de continuar. Es importante tener en cuenta que inteligencia artificial es un término muy grande que involucra muchas cosas. Inteligencia artificial es básicamente un software que simula o emula el pensamiento humano, la inteligencia humana. Dentro de la IA tenemos términos más chiquitos como son Machine Learning, Neural Networks, y luego también tenemos el tema que nos tocó hoy día, que son IAs generativas, que son básicamente estos chatbots comerciales que conocemos, que permiten crear nuevo conocimiento. Entonces, eso es lo más básico que tienen que saber. El día de hoy vamos a tocar algunos chatbots. Dentro de ellos tenemos a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, a Elicit y a PAI. He escogido estos porque son los que son más de acceso libre y con los que probablemente estén más familiarizados. Entonces, más que dar una introducción teórica, vamos de frente a la acción. Tenemos que hablar acerca del prompt engineering. Entonces, la ingeniería de prompts, si lo resumimos y lo traducimos a algo muy sencillo, un prompt es la forma en que nos comunicamos con los chatbots comerciales. Entonces, la forma en la cual nos comunicamos con ChatGPT, con Bing, con Elicit y con cualquier otro, o con Copilot, perdón, va a tener que ver con estos prompts. Y mientras más específico es el output o el producto que nos va a dar. Todo esto tiene un arte. En realidad, el marco que más me gusta para poder diseñar estos prompts es el siguiente. Primero hay que definir un rol, que es dar el rol que asumirá el chatbot. Ejemplo, puede ser un experto en diseño de evaluaciones de opción múltiple. ¿Qué competencias o rasgos va a tener? Que es opcional ponerlo. Podríamos poner que diseña exámenes de opción múltiple siguiendo estándares NBME. Y hasta aquí nos damos cuenta de que gran parte de lo que haga el chatbot va a depender de nuestro expertise. Mientras más expertos seamos en un campo, más efectivo va a ser el uso de estos chatbots. Propósito, ¿qué es lo que va a hacer? Diseñar preguntas de opción múltiple para un examen de medicina interna. ¿Qué tareas son? Esta es la parte interesante, es definir el paso a paso de lo que va a hacer. Entonces, imagínense que ChatGPT o que cualquiera de estos chatbots está en las fases más iniciales de desarrollo o adquisición de competencias, y lo que necesita es instrucción muy dirigida del paso a paso de lo que tiene que hacer. Si es leer un texto, el paso número 1 es identificar títulos, subtítulos. El segundo paso sería leer el primer párrafo debajo de cada título o subtítulo. El tercero sería identificar ideas principales. El cuarto sería correlacionar o relacionar esas ideas principales. Y el quinto sería quizás dar un resumen con un punto de vista, ¿no? Entonces, es resumir estas tareas en paso a paso. En una pregunta de opción múltiple sería escoger el objetivo de aprendizaje, diseñar los distractores, diseñar el STEM o el enunciado en base de los distractores. El segundo paso sería revisarlo con una checklist. El siguiente paso sería evaluar si hay algún error de redacción. Y el último paso sería entregarlo. Entonces, mientras más sepamos cómo se hace una tarea, va a ser mucho mejor el output. Otra cosa que nos sirve mucho son las reglas. ¿Qué reglas debe seguir para dar un resultado? Por ejemplo, ¿va a seguir todos los pasos en orden? ¿O se puede saltar algún paso? ¿O va a dar el output en algún idioma? ¿O va a usar tal material o tales recursos? ¿Tiene que usar solo estas páginas web si va a buscar? Entonces, las reglas nos permiten trabajar en algo más pequeño, y luego el output es lo que nos va a entregar. En este caso, una pregunta de opción múltiple, pero hay que decir en qué formato la queremos. Solo queremos la pregunta, queremos todo el proceso que ha tenido, queremos el enunciado, la pregunta y las alternativas, queremos la clave correcta, la queremos en mayúscula, minúscula, en una tabla, la queremos en español, en inglés. Aquí hay que decidir cómo es que queremos este output y cómo nos va a servir mejor. Entonces, si recapitulamos, para hacer un buen prompt tenemos que tener el rol, es que eres un experto en simulación, las competencias, diseñas escenarios simulados, diseñas objetivos de aprendizaje, el propósito, diseñar casos de simulación para una evaluación formativa, las tareas, todos los pasos que se deben seguir como experto, las reglas, qué es lo que puede hacer, qué no puede hacer, y el output. Lo quiero en un TXT para descargar y lo quiero en español. Entonces, mientras más sepamos de esto, es mejor. Así que mi recomendación desde aquí es que tengan todo esto en un Excel y para cada prompt en una columna vayan llenando estos requisitos, ¿no? Ahora,
Vamos a la parte interesante, que es cómo podemos usar chatbots para educación en ciencias de la salud. Me gusta este concepto de Plan, Teach and Assess, que es planifica, enseña y evalúa. Con planificar vamos, ¿cómo planificamos nuestras sesiones o la de los estudiantes? ¿Cómo hacemos que ellos planteen objetivos? ¿Nos pueden ayudar estas IAs generativas en ese proceso? Enseñar, identificar o diseñar el material. Podemos hacer el material mucho más amigable, mucho más fácil de digerir. Podemos diseñar buen material, podemos seleccionar el método de enseñanza adecuado y nos puede dar un script para seguirlo. Y evaluar, diseñar insumos para evaluar. Podremos diseñar para una recepción múltiple, podemos usarlo para evaluar. Entonces, hasta el día de hoy, gran parte de la literatura sobre ChatGPT en educación superior, en educación médica, está orientado en cómo resuelve exámenes esos chatbots, ¿no? Pero en esta charla queremos ir un poco más allá y hablar sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, algunos tips para prompts es, antes de leer una tarea, o sea, antes de crear un prompt para una tarea, hay que masterizarla, hay que dominarla, hay que saber cómo se hace la tarea. Si se requiere hacer una revisión de literatura corta o aprender un poco en algún curso y tener una checklist de cómo se hace la tarea, excelente. En realidad es una muy buena forma de aprender las cosas y probablemente también de comunicarnos mejor. Las órdenes deben ser directas. Una recomendación que corre por la literatura es no usar por favor. El lenguaje tiene que ser directo. Haz esto, no por favor haz esto. Hay que ser específico en el paso a paso. El paso a paso tiene que ser un orden para lograr algo y justo se relaciona con esto de masterizar la tarea. Entonces, las herramientas que tenemos van a ser tan útiles como nuestra expertise en hacer la tarea. Si quiero que redacte una introducción para un artículo de investigación, probablemente yo tenga que saber algún método para redactar introducciones, como el Problem Gap Hook o como el CARS Method. Pero si yo no sé ninguno de estos métodos, entonces no puedo pedirle que haga algo que probablemente yo tampoco sé. Me va a dar un output o un producto deficiente. Y entonces vamos a la sesión 1.